Hola, ¿cómo están? Yo represento a la literatura hispanoamericana contemporánea. Represento a Pablo Neruda. Soy un autor y poeta de esta época. Nací el 12 de julio de 1904 en la localidad chilena del Parral. Fui ganador del Premio Nobel, que una vez fue llamado el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma. Bueno, continuamos con el contexto histórico, geográfico y social. En el contexto histórico, en el siglo XX latinoamericano pueden observarse dos periodos bien diferenciados, separados por la Guerra Mundial. Durante la primera mitad del siglo, el fenómeno histórico determinante es el crecimiento demográfico del continente, fruto de la inmigración procedente de países europeos hacia la costa caribeña del continente y las regiones del sur. El despegue demográfico y las inversiones económicas de empresas multinacionales favorecieron la mejora de las condiciones económicas de las naciones americanas gracias al desarrollo de la agricultura y la minería, y también la ganadería. La segunda mitad del siglo se inicia en América con un importante crecimiento económico fruto de la neutralidad de estos países en la Segunda Guerra Mundial y del beneficio derivado del comercio y venta de productos de primera necesidad a las potencias beligerantes. En el contexto geográfico, cuando hablamos de la literatura hispanoamericana, nos estamos refiriendo al conjunto de obras literarias escritas por autores que hablan hispana, nacidos en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica o el Caribe, con independencia de la nacionalidad y el origen del autor. En el contexto social, el despegue demográfico y las inversiones de empresas multinacionales favorecieron la mejora de las condiciones económicas de las naciones americanas gracias al desarrollo de la agricultura, la minería y la ganadería. Sin embargo, del aumento de la riqueza solamente se benefició una parte mínima de la sociedad latinoamericana, lo que aumentó la desigualdad y, en consecuencia, el surgimiento de los conflictos sociales. Continuamos con las características de la época literaria. En primer lugar, tenemos a la unidad de lengua. Esto es, si determina la unidad y cultura y la literatura. También posee rasgos similares al andaluz en la fonética. En el segundo lugar, tenemos culturación. La transculturación supone un cruce de culturas, donde se suele dar la pérdida de una de ellas por imposición de la otra. Ni el autor ni el lector pertenecen a una sola cultura. En tercer lugar tenemos al tellurismo. Es una admiración por la naturaleza americana y naturaleza idealizada por mitos y utopías. En el cuarto lugar tenemos al universalismo. Asume tradiciones diferentes y no importa ni la lengua ni la época, ya que las tradiciones literarias se sienten como propias. En el quinto lugar tenemos el compromiso social y político. La situación política y social de Hispanoamérica incide sobre la literatura. También se encuentra sumida en una gran desigualdad social e inestabilidad política. También debe cumplir una función social e histórica. En el sexto lugar tenemos el asincronismo. Posee falta de sincronía con respecto a la literatura europea. Procede un desajuste temporal en algunas vertientes literarias. Después seguimos con la producción literaria. En primer lugar tenemos a Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano. Fue uno de los máximos representantes de la tendencia realista que subsistió en la narrativa hispanoamericana de las primeras décadas del siglo XX, periodo en que convivió con el desarrollo de la novela indigenista. Una de sus obras es Doña Bárbara, 1929. También tiene una obra, Canta Claro, en 1939, y Canaima,
1935. En segundo lugar tenemos a Carlos Fuentes, narrador y ensayista mexicano, uno de los escritores más importantes de la historia literaria de su país. Fue una figura fundamental del llamado boom de la novela hispanoamericana de los años 60. En tercer lugar tenemos a Julio Cortázar, escritor argentino, una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio merecida proyección internacional a los narradores del continente. En sus obras tiene a Rayuela, 1963, Historias de Cronopios y de Famas, 1962 y Bestiario, 1951. Gracias, esto fue todo y espero que les haya gustado el tema de literatura hispanoamericana contemporánea.